Y bueno, dentro de los criterios utilizados para establecer la clasificación están los criterios respecto a las divisiones y grupos. Los principales aspectos de las actividades consideradas fueron: A. Las características de los bienes producidos y de los servicios prestados. B. Los usos que se destinan a esos bienes y servicios. C. El proceso y la tecnología de producción. Es importante saber que al delinear las divisiones de la CIU se puso también atención a la amplitud de las clases de actividades realizadas con frecuencia bajo el mismo régimen de propiedad o control. Están los criterios referentes a agentes económicos como empresas no financieras, etcétera, etcétera. Y bueno, también están los criterios con respecto a las clases. Las clases de la CIU se definen de modo que, a medida de lo posible, cumplan las dos condiciones siguientes. 1. La producción de la categoría de bienes y servicios que caracteriza a una clase determinada y represente la mayoría de la producción de las unidades. Y 2. Que la clase de las unidades que producen la mayor parte de la categoría de los bienes y servicios que la caracterizan. Dentro de las unidades estadísticas tenemos las observaciones generales. Las estadísticas económicas describen las actividades de los agentes económicos y las transacciones que tienen lugar entre ellos. En el mundo real, pues las entidades económicas dedicadas a la producción de bienes y servicios difieren a sus estructuras jurídicas. Las estadísticas económicas son utilizadas por diferentes usuarios para distintos tipos de análisis. Y bueno, están las entidades jurídicas e institucionales. Dentro de las jurídicas, la mayoría de las sociedades prevén el conocimiento jurídico de las entidades económicas, en virtud de las leyes que permiten definirse e inscribirse como entidades jurídicas. Y en las institucionales, pues son las básicas del CSN. ¿Qué tal, compañeros? Pues yo voy a hablar respecto a la compilación de índices de homogeneidad. Algunas de las actividades de los establecimientos o unidades similares que se clasifican dentro de una clase determinada serán características de otras clases de la clasificación. ¿Y qué pasa cuando se compilan los datos clasificados de acuerdo con el tipo de actividades económicas? Será útil calcular medidas de homogeneidad respecto de los tipos de actividad para las unidades comprendidas en las distintas categorías del plan de clasificación. Luego, también tenemos que los dos índices más importantes son el índice de especialización y es el índice de cobertura. El índice de especialización de una industria es la proporción de su producción total que representan los bienes y servicios característicos de esa industria. El índice de cobertura es la proporción que los bienes y servicios característicos de una industria presentan en la producción. Ahora, también cabe recalcar que debe señalarse también que la creación de una industria son índices elevados no es garantía de que se obtendrán estadísticas útiles y que en una categoría con índices bajos no es por definición inútil. Los índices de homogeneidad pueden calcularse respecto de la producción bruta total de las unidades clasificadas. Los índices de homogeneidad también se pueden calcular respecto de la clasificación de los establecimientos o unidades. Ahora, en cuanto a la relación con otras clasificaciones, tenemos las observaciones generales. La Comisión de Estadística pidió a la Secretaría que preparara clasificaciones que constituyeran un sistema integrado por clasificar actividades, bienes y servicios y que se pudieran utilizar en diferentes tipos de estadísticas económicas. La CIU representa la parte del sistema que se ocupa de las actividades, mientras que la CSP es el instrumento central para la clasificación de los bienes y servicios. Y la CUSI es la clasificación agregada de los bienes transportables para el análisis de las estadísticas del comercio internacional. Ahora, hablando de la relación de la CIU con las clasificaciones de productos, CSP, SA y tercera revisión de la CUSI. La relación entre la CIU por un lado y las clasificaciones de productos de la SA, la CSP y la CUSI por el otro radica en que las clasificaciones de productos en principio combinan en una sola categoría bienes y servicios y que comúnmente se producen en una sola industria conforme a la definición de la CIU.
El ordenamiento de los rubros y subrubros de la SA se ajusta a criterios muy distintos del origen industrial y de la estructura de las SP o de la CUSI. También tenemos que las diferencias entre las SP, el SA y la CUSI dimanan del hecho de que las tres clasificaciones se crearon con finalidades distintas. Tenemos que el SA es la clasificación detallada para el comercio internacional de bienes transportables, mientras que la CUSI es una clasificación más agregada con fines analíticos del mismo ámbito del SA, es decir, el comercio de bienes transportables. Las SP es una clasificación más amplia que el SA y que la CUSI. La CUSI sigue en orden tradicional en el que las consideraciones principales son los materiales empleados. Aunque el origen fue un criterio importante en la elaboración de las SP, esta se concibió como una clasificación por ella misma, basada en las características físicas y en la naturaleza intrínseca de los bienes o en la naturaleza de los servicios prestados. En cuanto a la CUSI, cabe señalar que presentada en la misma relación con la CIU, es decir, que cada partida, categoría de 5 dígitos, de la CUSI es producida en general por una sola clase de la CIU. Pues bueno, amigas, yo voy a hablar sobre la relación con otras clasificaciones de bienes y servicios, que sería la CGE y la clasificación ampliada de servicios del manual de la balanza de pagos. Como sabemos, la CGE es clasificación por grandes categorías económicas. Elaborada por las Naciones Unidas, tiene por objeto servir como medio para convertir los datos compilados de acuerdo con la CUSI, que en su forma actual no es enteramente apropiada para el análisis por uso final, en agregados válidos a los fines del análisis económicos del uso al que se destinan los bienes de acuerdo con los conceptos del SCN, distinción entre bienes de capital, bienes intermedios y bienes de consumo. Y también se ha elaborado una tabla de correspondencias entre la CIU y la clasificación ampliada de servicios del manual de la balanza de pagos, con el fin de describir la relación entre las actividades principales de las empresas desde el punto de vista de la CIU y las categorías de la balanza de pagos. Bueno, y ahora hablando de otras clasificaciones derivadas y conexas de actividades, que es la NACE, la ANSIC, NAEMA, NAICS y categorías de filiales extranjeras de la CIU, el grupo de expertos en las clasificaciones económicas y sociales internacionales ha continuado esa labor en el marco del conjunto de clasificaciones económicas y sociales internacionales. En el preámbulo se sientan las bases de esas relaciones entre las clasificaciones de referencia, como la CIU en lo que se refiere a las actividades económicas, y las clasificaciones derivadas y conexas. Tenemos que a través de la labor del Grupo de Trabajo Conjunto de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, y con la cooperación de todas las partes interesadas, se convino en que la revisión de la Clasificación Industrial General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas, o sea, la NACE, y la Clasificación de Productos Conexa de las Comunidades Europeas serían idénticas a la CIU y a la CSP, respectivamente, o una extensión de las mismas. Las clasificaciones conexas. Tenemos que la Australian and New Zealand Standard Industrial Classification, que sus siglas serían ANSIS, publicada en 1993, se corresponde en líneas generales con la CIU a nivel detallado, pues se concibió para que cada una de sus clases coincidieran con clases individuales o agregadas de la CIU. Y por último, para finalizar, tenemos que la relación de otras clasificaciones internacionales con la CIU. Existen otras clasificaciones elaboradas por las Naciones Unidas o sus órganos subsidiarios que guardan alguna relación con la CIU o utilizan parte de la CIU para definir su propio enfoque y sus categorías que se crearon para la descripción de las estadísticas sobre ocupación, empleo, gasto, educación, turismo y medio ambiente. La CFAP, elaborada por la Oficina de Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas, principalmente para el Sistema de Cuentas Nacionales, se publicó en 1980 y revisada en el año 2000. Unidades institucionales grandes y complejas pueden delinearse por procesos. Continuando con lo que dijo mi compañero Alcalá, las unidades estadísticas de unidades institucionales grandes y complejas pueden delinearse por procesos, además de establecer el perfil de la empresa, definiendo su estructura legal, su estructura operacional y las unidades de producción y organización, así como también antes mencionado en la relación de la
análisis económico se necesitan dos tipos principales de datos, que vienen dentro de las estadísticas financieras, las cuales son organizadas por sectores institucionales y otros sectores, y estadísticas de producción, clasificadas por industrias y en algunos países por zonas geográficas. Y ahora, es importante saber que los dos tipos de datos se utilizan por separado. Por consiguiente, se debe delinear dos unidades estadísticas principales, las cuales son la empresa y la compilación de estadísticas financieras y el establecimiento, para el cual nos sirve para la compilación de las estadísticas de producción. Ahora, es importante saber que las estadísticas económicas se basan en registros contables, todo esto en operaciones de la empresa, así como las estadísticas de producción que se basan principalmente en cuentas de gestión y de costos, donde vamos a obtener toda nuestra información. Además de que es importante saber que los países interesados en el nivel más elevado de autonomía de la unidad preferirán probablemente definir las unidades por tipo de actividad, y especialmente a veces en regiones geográficas subnacionales. En cambio, si se necesitan estadísticas de producción a nivel subnacional, es preciso delinear unidades a lo más pequeñas y lo más homogéneas que se pueda. Además de que también pueden haber casos que la estructura jurídica y la estructura estadística basada en unidades no pueda concordar. Sin embargo, estos organismos estadísticos tendrán que articular la estructura estadística para que se puedan acoplar mutuamente. Además de todo lo anterior, la estructura estadística delinea e identifica las unidades sobre las que han de compilarse los datos. Sin embargo, es posible que los datos hayan de reunirse a partir de varias actividades. Como consecuencia del creciente proceso de globalización, algunas empresas multinacionales mantienen cuentas integradas a nivel mundial o regional, por lo que resulta cada vez más difícil separar todas las cuentas. Lo que pasa muchas veces es que las empresas usualmente separan estas cuentas, entonces tienen todas sus actividades de producción y de distribución de manera separada para poder identificar mejor cada una de las actividades estadísticas. Ahora, entonces, continuando con esto, sabemos que el concepto de establecimiento está relacionado por una parte con la actividad y por otra parte con el emplazamiento. Así que podríamos decir que van las actividades incluidas solamente las necesarias para analizar la producción y el rendimiento de las industrias. Y aunque podría ser deseable proporcionar una descripción completa de las unidades, hay que reconocer que es imposible hacer esto a nivel mundial. Así que son muchos los factores que intervienen en la definición de la unidad estadística más idónea para nosotros. Además de que en el sistema de cuentas nacionales, SCN por las siglas, se aborda una gama más amplia de unidades estadísticas, las cuales se pueden utilizar como modelos. Pero incluso si hay que ajustar la clasificación, se puede hacer mediante la modalidad de reunión de datos. Ahora vamos a continuar con otro tema que es la clasificación de unidades estadísticas. Esta se divide en 7 secciones o 7 números, como se le quiera conocer. El primero de estos es directrices generales. Aquí se aportan algunas de las reglas generales de interpretación más importantes, las cuales nos ayudan a clasificar unidades estadísticas de manera más compleja y la clasificación por actividades para cada una de las unidades. Aquí vamos a poder encontrar principalmente la actividad principal y la gama de actividades principales de la unidad. Al clasificar una unidad no se tienen en cuenta las actividades secundarias y auxiliares. Es claro que no se deben de incluir en este punto. Obviamente lo ideal sería poder determinar la actividad principal de la unidad, pero sin embargo no es posible obtener la información sobre dicho valor añadido por productos individuales. Esto complica todo y hace más difícil la búsqueda de dichos datos, de dichas unidades y todo. Ahora, continuando con los números que les había comentado de dichas actividades o dichas divisiones, continuamos con el número 2, que es el tratamiento de las actividades mixtas. Estas actividades mixtas se dividen en 3, en A, B y C. La primera que tenemos aquí es la A, que es el tratamiento de múltiples actividades independientes. Si una unidad realiza varios tipos de actividades independientes, pues no se puede dividir en unidades estadísticas. Se pone la letra C, la cual es tratamiento de la integración horizontal. Se da la integración horizontal de las actividades cuando tales actividades se realizan simultáneamente, utilizando los mismos factores de producción. En tal caso, no será posible separarlas estadísticamente en diferentes procesos, así que asignarlas a diferentes unidades es lo más adecuado dentro de esta letra. Ahora, continuamos con el número 3 de los 7 que les había platicado, el cual es comercio electrónico. Sabemos que las unidades económicas reciben pedidos y efectúan las ventas mediante medios electrónicos, por ejemplo, teléfono, fax, televisión, intercambio electrónico de datos, Minitel e Internet. En este caso del comercio electrónico, la transferencia de la propiedad de un bien o servicio se divide en 3 etapas, las cuales son el pedido, el pago y por último tenemos la entrega.
sino como tal ofrecer un marco para una comparación internacional de las estadísticas nacionales. Respecto a la CIO se distinguen dos grandes grupos de países, que son aquellos que elaboraron sus propias clasificaciones nacionales y aquellos que estiman sus propias clasificaciones nacionales derivadas de la CIU o se basan en ella. La mayoría de los grupos del segundo grupo no tienen una infraestructura como para tener su propia clasificación y adoptan la de la CIU como una clasificación nacional. Sin embargo, se considera mejor que cada país utilice la CIO como una clasificación base para adaptarla a sus clasificaciones nacionales conforme a la media internacional, a las normas internacionales. Se sugiere a los países que utilicen estas clasificaciones en sus circunstancias particulares con los mismos principios de la clasificación industrial. Las características y definiciones de la CIU pueden constituir también una forma de orientación para los países que estén elaborando una clasificación por primera vez o aquellos que estén revisando alguna que ya tengan. Varios de los países han utilizado la CIU de esta manera. La CIU utiliza actividades económicas que son importantes casi en todos los países o que son considerables en la importancia en la economía mundial. La División de Estadística de las Naciones Unidas estableció mecanismos para distribuir toda esta información sobre la CIU y otras clasificaciones y sus revisiones, con especificaciones y adaptaciones nacionales para cada país. Respecto a la agregación y desagregación de la CIU, se debe de hoteles, etc. Para razones de tabulación, se asignó a cada sector una clave con una letra mayúscula, que esto facilitaría las cosas. Bueno, ¿qué indica cada grupo? Los dos primeros dígitos indican conjuntamente la división en la que está incluida la categoría. Los tres primeros dígitos indican el grupo y los 4 dígitos indican la clase. Actualmente la CIU comprende 17 secciones. Estas son divididas ulteriormente en un total de 62 divisiones, 161 grupos y 298 clases. El aumento del grado de detalle ha incrementado considerablemente esas categorías en comparación con la segunda revisión de la CIU. Los cambios que se introdujeron en la presente actualización, que son las 3, solo han creado 6 nuevas clases. Cuando ya no hay más detalle en un nivel de clasificación, se utiliza el 0 en la posición clave a lo que sigue del nivel más detallado. Bueno, ya nos cambiamos de location para explicarles la aplicación de la clasificación. La Comisión de Estadística recomienda a los países que sus datos se clasifiquen de acuerdo a la CIU o a categorías que sean convertibles a la CIU, ya sea en esferas tales como producción, empleo, cuentas nacionales. La CIU se utiliza conjuntamente con otras clasificaciones o como aproximación a otras clasificaciones, tales como las de gastos por finalidades, etc. La finalidad de la CIU es ofrecer datos clasificados por categorías de una manera internacional que sean comparables con los tipos de actividad económica. No busca ocupar lugar de clasificaciones nacionales. Continuando con lo que les explicó mi compañero Adrián sobre la estructura del sistema de claves de la clasificación, en la tercera revisión de la CIU no se hizo ninguna modificación sustancial, simplemente se introdujo un mayor grado de detalle, especialmente en los niveles 1 y 2 de las esferas de servicios. En todas las revisiones, incluso en la segunda revisión de la CIU, se utilizó un sistema de categorías jerárquico y codificado en su totalidad con números arábigos en notación decimal. Por eficiencia y facilidad de uso. Esto quiere decir que se hace de una manera más sencilla para que todas las personas lo puedan comprender de una manera más rápida y se pueda utilizar de una manera más fácil. En la tercera revisión se manifestaron nuevas necesidades. Con estas nuevas necesidades se aumentó la complejidad del proceso de revisión.
De acuerdo a la necesidad de reflejar una estructura de una economía que sea con un criterio moderno y obviamente teniendo en cuenta la creciente importancia de algunas industrias de servicios y su aportación al PIB, se buscó un nuevo sistema de claves. Se introdujo una separación en la estructura de claves para que esta clasificación respondiera mejor a las necesidades y a la tabulación para ciertos usuarios. Para las categorías de 2 dígitos se agruparon en múltiplos de 5. Teóricamente esto permitía definir 20 grupos en lugar de solamente 10, en un nivel más elevado de clasificación. A quienes representaban estas agrupaciones, sectores muy importantes de la economía, tales como agricultura, ganadería, la industria manufacturera, los suministros de energía. Como decía, suministro de energía, construcción.